26 días para las elecciones generales del 5 de mayo y los candidatos presidenciales siguen recorriendo el país para compartir sus propuestas. Así lo ha hecho la profesora Maribel Gordón, candidata a la presidencia de la República por la libre postulación, quien hoy nos acompaña para continuar hablando de su plan por la vida digna. Profesor, un placer tenerle con nosotros aquí en Noticias AM y compartir con nuestra audiencia cómo ha sido el recorrido en estas últimas semanas ya en esta recta final. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, un bregar cotidiano, fuerte, de visitas, de conversaciones con diversos sectores del país. El fin de semana estuvimos recorriendo la provincia de Veraguas, fuimos hasta la cordillera, hemos conversado con poblaciones originarias, con campesinos, con productores, micros y pequeños. Estuvimos en los barrios en la ciudad de Santiago, nos reunimos con algunos sectores comunitarios, con docentes. Es decir, es un proceso arduo que está dando frutos importantes y que, como nosotros decimos, frente a chequera, clientelismo y yapis, lo nuestro es dignidad, es ese recorrido casa a casa, conversación con los panameños y las panameñas. Estuve en el mercado de Santiago, una muy buena experiencia en la mañana del día domingo. ¿Qué cosas puntuales le transmite los panameños con los cuales usted ha compartido en estos recorridos? ¿Hay temas específicos que ellos tienen claramente identificados que tiene que resolver el próximo gobierno? Claro, yo creo que hay varios temas que surgen. Uno, indudablemente la inequidad, una población que siente que los ingresos no le permiten satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. El tema del costo de la canasta básica de alimentos es algo que preocupa. Estuve en las comunidades y me hacían las observaciones sobre los prepagos en la tarifa eléctrica. Dice, es una situación que nos tiene asfixiado. El tema del agua, indudablemente no hay 724. Exacto. Entonces es un tema fuerte que la mayoría de la población lo presenta. El otro es el de los micros y pequeños productores y empresarios que han estado señalando que las políticas públicas no han estado dirigidas a ese sector, los margina, los excluye, los empobrece, y dicen ellos, con toda la razón del mundo, tenemos una supuesta competencia que en el caso particular de ellos es totalmente inequitativa, desigual, los desfavorece y los retira del proceso. Y el tema de la corrupción es un tema que sale también con fuerza. O sea, la gente está consciente que la corrupción es culpable directa de la desigualdad y de los atrasos que tenemos en materia de educación, en materia de carretera y en materia de agua, incluso, que son dineros que bien se pudieron haber invertido allí y que simplemente se perdieron. Así es, y lo ven no solo desde el gobierno central, al cual responsabilizan con toda la fuerza que se tiene, en la medida que son los sectores populares los que cargan el costo de la corrupción, sino también la crítica y el cuestionamiento a gobiernos locales que no han estado atendiendo sus necesidades fundamentales de vida, y frente a ello la gente está aspirando a un cambio real. Y yo creo que eso es importante. Allá iba, profesora, con su experiencia como economista y que en innumerables ocasiones nos ha acompañado justamente para hacer esos análisis. Usted, al igual que el resto de los candidatos, es consciente de que la situación económica del país está complicada. Desde su plan de gobierno, ¿cuál es la propuesta que usted está ofreciendo justamente para poder hacer los recortes que evidentemente hay que hacer y para poder generar una política de Estado que nos permita sacar a flote nuestra golpeada economía? Fíjate, yo no estoy planteando recortes, yo estoy planteando eliminar todo gasto suntuario, todo gasto de lujo, eliminar toda corrupción. Yo creo que ese es un elemento fundamental, porque aquí los políticos tradicionales, los que hoy están en esta carrera por la presidencia de la República, hablan de recortes necesarios, y a quién le recortan: a salud, a educación, que son temas sensibles para la población panameña. Ese no es el planteamiento del plan para la vida digna. Para eliminar. Nosotros tenemos que eliminar las dietas.
No tiene razón de ser las dietas que se le otorgan a los altos funcionarios de este país, dietas que a veces superan los $2.000 por una reunión. Eso es injustificado. Todos los gastos de lujo, por ejemplo, aquí la Presidencia de la República, la Asamblea tienen un bar exquisito a un costo que pagamos los panameños. Eso hay que eliminarlo. Tenemos todo el problema de los beneficios que se le otorgan a un conjunto de funcionarios como automóviles, celulares, que no tiene razón de ser. Eso hay que eliminarlo. Tenemos que eliminar ese hecho de que cada vez que viene un nuevo funcionario quiere redecorar su oficina, cuando eso está cargando el arca del Estado. Y tenemos que priorizar los ingresos del Estado para la atención de los problemas fundamentales del país. Mi propuesta es un cambio de la lógica del presupuesto nacional. Hemos llamado un presupuesto nacional con perspectiva de género, cuya eficacia va a estar medida por la atención de las necesidades fundamentales de la población: salud, educación, vivienda, obras públicas, servicios básicos, como parte esencial del quehacer público. Sabemos, y leyendo su plan de gobierno, el Plan para la Vida Digna, que el enfoque de Maribel Gordón y su propuesta de gobierno es justamente buscar más equidad, y es un cambio que va a la raíz, cambio social y de igualdad, lo sabemos. Pero Panamá tiene ya compromisos, tiene deudas que pagar, tiene grandes proyectos de infraestructuras que están avanzando, como por ejemplo el terminar las líneas del metro que se ha extendido ya hasta Panamá Oeste. ¿Qué haría Maribel Gordón con esos planes y proyectos de estructura que están pendientes y otros que han quedado allí en el gavetero? Bueno, yo creo que hay que hacer un audito rápido de la deuda. Aquí hay un endeudamiento que se acerca a los 50.000 millones de dólares y que los panameños y panameñas de a pie no sabemos en qué se han utilizado, porque en atender las necesidades fundamentales, no. Tenemos que hacer un audito a la propia deuda, porque hay un crecimiento natural en espiral, decimos los economistas, producto de la forma en que se gasta y se negocia el pago de la deuda externa, y eso ha hecho que la deuda automáticamente también esté creciendo, y eso a quién beneficia. Tenemos que valorar el endeudamiento para las obras necesarias de este país, y las obras necesarias tienen que ver con todas aquellas que apunten a desarrollo económico, no solo a crecimiento, y eso significa crecimiento y bienestar humano. Entonces hay que hacer los correctivos, tenemos que planificar las obras que están pendientes, que son necesarias, hay que terminarlas. Panamá tiene que salir de la lista de récord Guinness, en donde somos los que más demoramos en construir una carretera y la hacemos al mayor costo, que es lo que han hecho los gobiernos de turno. Desde su perspectiva, ¿cómo impacta en la pérdida de grado de inversión la dinámica que tenemos y muchos de los proyectos que están en ejecución en este momento? Bueno, siempre lo hemos manifestado. El grado de inversión en el caso de los países lo que mide es el riesgo país, en función de la capacidad o no que pueda tener un país para pagar la deuda, para hacerle frente al compromiso de la deuda. Las calificadoras son agencias privadas que son las que califican y que en algunos momentos a nivel internacional, 2008 por ejemplo, han sido cuestionadas. En el caso particular de Panamá creo que hay un proceso de acumulación de malas gestiones por parte de cada uno de los gobiernos, que ha hecho que la deuda crezca vertiginosamente y que en este momento, por ejemplo, decimos, el gobierno actual la ha incrementado sustancialmente y no puede seguir con el discurso de que es la pandemia, porque en la pandemia el pueblo panameño pasó vicisitudes profundas. Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Uno, no podemos a partir del grado de inversión permitir que se nos impongan medidas represivas, que es lo que se quiere hacer con la población. Ya vemos a los candidatos hablando del ajuste de cinturón. En Panamá históricamente al único que le ajustan el cinturón es al pueblo.
los gastos suntuarios siguen, la corrupción sigue, favorecer proyectos específicos de empresas, socias, amigas, sigue. Usted retomo lo que me dijo hace algunos minutos y señala que Maribel Gordón no está prometiendo grandes obras. Otros candidatos sí lo están prometiendo. ¿Realmente es viable la realización de todos estos grandes proyectos que nos están presentando como un motor para generar empleos? Yo estoy prometiendo, y no me gusta prometer porque lo mío es compromiso, es realidad, es ejecución de obras factibles, resolver todos aquellos problemas urgentes de la nación panameña. Si pudiera enumerarlos, fundamentalmente tenemos el tema de educación. En educación tenemos varios problemas. La infraestructura es una de ellas. El nombramiento de personal es otro de ellos. La necesidad de un equipamiento de material didáctico y tecnológico es una necesidad. En el tema de salud yo he dicho voy a caminar a la salud preventiva. Eso no niega que hay una serie de déficit en la atención de la población producto de que construyen y la construcción se ha convertido en un negocio de los gobiernos, pero tenemos construcciones vacías. Las quejas de hace una semana de la población que se encuentra en la ciudad hospitalaria. Entonces, hay que planificar. El problema es que aquí no se planifica porque al no planificar se benefician los negocios de unos pocos. ¿Cómo resolvería el tema de la caja del Seguro Social? ¿Es a través de un nuevo diálogo? Ya existen estudios, tenemos el informe de la OIT, pero sin embargo no vemos establecido siquiera una hoja de ruta para poder resolver el grave problema del IVM. Yo he dicho que hay que conversar, tenemos que conversar, hay visiones. En ese marco de conversación siempre la seguridad social debe ser el objetivo. El problema es que aquí cuando se conversa sobre el tema de IVM, que es parte de la seguridad social, sí, no es lo único, se quiere circunscribir a privatizar los ingresos de la Caja del Seguro Social, es decir, colocarlos en las manos especulativas e imponer paramétrica. Eso no es posible, ya se ha demostrado. Esas son medidas recurrentes que profundizan el problema. Mi posición es lo siguiente, quiero resolver el tema de IVM, de seguridad social por esa vía, yo tengo que resolver un tema del modelo económico. Esto es un modelo concentrado que ya no está generando empleo y es el segundo tema. Hay que generar empleo digno con salario justo, claro, que permita cuota a la seguridad social. Mira, ahí les comparto, profesora Maribel, estas son imágenes en directo desde la Policlínica de Santa Liberada, porque hoy estamos tratando de explicarle a los asegurados cómo usar el sistema de citas de Telegram. Pero la realidad es esta, así están las instalaciones de una de las policlínicas del distrito más grande del país, abarrotadas buscando atención médica, muchas de las cuales no encuentran. El modelo de unificación de atención de la salud, MINSA y Caja de Seguro Social, ¿usted lo comparte? Yo creo en la integración. El problema es que aquí se quiere trabajar es en integralidad, donde dicen los fondos de la caja deben pasar al MINSA. Es una vieja visión planteada desde el Banco Mundial, que lo que busca es rehuir la responsabilidad del Estado en términos de prestar, garantizar el derecho a la salud. Nosotros tenemos que dotar al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social de los recursos necesarios para que haya atención oportuna, con calidad y con calidez. Esas filas son el reflejo del fracaso de todos los gobiernos, porque efectivamente no han estado dirigidos a atender el problema. Ahora quieren hacer filas virtuales y es la queja de la población. La esconden en una plataforma, pero la fila sigue. No se trata de eso, se trata de oportunamente prestar el servicio. Profesora, cambios a la ley del Fondo de Ahorro de Panamá ha sido anunciado recientemente, ha generado una serie de críticas al gobierno del presidente Cortizo. ¿Cómo ve usted esta decisión? Bueno, creo que es parte de cuando los especialistas en contabilidad, en economía, hablan de maquillaje. Se quiere esconder, y no solo esconder, eliminar
la utilización de unos recursos que estaban para cualquier situación de emergencia en nuestro país a través de estos mecanismos, que es el cambio de ley que están proponiendo para lo que ha sido el uso del Fondo de Ahorro de Panamá, un uso que no se corresponde con las necesidades que vivió esta población en el periodo de pandemia. Se quiere seguir utilizando una y otra vez la pandemia. La realidad concreta es que en pandemia la mayoría de los panameños y las panameñas pasaron hambre. Crisis migratoria. Hemos visto al ministro de Seguridad, a la directora de Migración, al jefe del Servicio Nacional de Fronteras dar declaraciones en estas últimas horas luego de los fuertes cuestionamientos que se han hecho, incluso que han aparecido en publicaciones en los Estados Unidos sobre graves violaciones a los derechos de las personas que siguen cruzando el tapón del Darién como ruta para poder llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo observa usted y qué opina del manejo que le ha dado el país a esta grave crisis? Bueno, nosotros hemos venido cuestionando la actitud del gobierno frente al tema migratorio. Hemos señalado que uno de los graves problemas es que aquí no existe una política nacional migratoria. Aquí se acogen al dictamen de lo que les brinda o le establece otro país, los Estados Unidos. Hemos dicho la necesidad de una política migratoria nacional que tenga un eje fundamental: respeto a los derechos humanos de la población migrante. Al final, la falta de una política coherente, integral, de coordinación y cooperación con el resto de la región, que hemos tenido que asumir el problema, es lo que ha dado como resultado la muerte de migrantes, el abandono y violación de niñas y mujeres en el área fronteriza, la afectación de la población de Darién, producto de la irresponsabilidad de un gobierno que no entiende que la migración tiene que ser tratada en el conjunto del marco mundial, estableciendo un criterio base: respeto de derechos. Y para ello tenemos que tener esta visión nacional de cómo atender el problema. Algunos dicen: atendemos el problema cerrando fronteras. Eso es lo que va a traer más ilegalidad, más negociado, más tráfico de personas, porque es como se está visibilizando. Entonces, sí. He preguntado a varios candidatos sobre el cierre de la frontera y dicen: no, es imposible cerrar la frontera. Creo que hay un solo candidato que está diciendo que sí hay que cerrar la frontera. ¿Qué cosas puntuales hay que hacer? Por ejemplo, ¿qué cosas puntuales hay que exigirle a Colombia y qué cosas puntuales hay que exigirle a los Estados Unidos? Por eso hemos planteado, hay un país receptor que promete el cielo y las estrellas, pero que allá cerró fronteras. Es su derecho. Nosotros como país soberano, yo creo que tenemos que tener esta visión nacional y tenemos que tener una política regional que va desde Colombia hasta México, de cómo atender esta población migrante para que no se vean violentados sus derechos, pero también para que no nos veamos afectados como nación. ¿Cómo hacemos con aquellos gobiernos autoritarios cuyos gobiernos están provocando justamente esta avalancha de salidas de millones de personas de sus respectivos países? Bueno, yo creo que los problemas nacionales cada país debe atenderlos. Los países que tienen un nivel de migrantes tienen que abordar su tema de las causas y las condiciones. El problema que nosotros tenemos que ver es que hay un hecho de que hay una población migrante que viene desde África, producto de la pobreza, y que están aquí también en nuestros territorios. ¿Cómo llegaron? No sabemos. La mayoría viene de Venezuela. Hay gente de Venezuela, hay gente de Haití que está llegando. Entonces tenemos que tener una política también de conversación con esos estados, con esos gobiernos. Se trata de buscar una política que no afecte la vida, que respete derechos y que garantice a los nacionales un estado de tranquilidad frente al problema.
Profesora, continúa usted con su recorrido. Estamos ya en la parte final de la entrevista. Como siempre, les permito un mensaje para quienes, las personas que usted se está reuniendo. ¿Dónde continúa usted este recorrido y cómo se preparan para sus cierres de campaña? También es importante preguntarle. Sí, estamos en un recorrido, aún me resta y estoy en los próximos días en Panamá Oeste. Vamos a tener un recorrido de 2 días. En Colón creo que voy a estar 2 o 3 días, que también me falta. Voy para Bocas del Toro. Vamos a estar en Tierras Altas reuniéndonos con los productores que me han invitado y con trabajadores agrícolas. Vamos a estar en un recorrido estos días en la ciudad de Panamá, San Miguelito, uno de los lugares que vamos a estar, el área central de la ciudad de Panamá. Estamos además participando con diversas organizaciones que nos han solicitado, con los educadores, con las enfermeras que nos han invitado, con la juventud. Tenemos hoy un encuentro esta tarde. Estamos conversando además con el micro y pequeño productor, que ha sido uno de los sectores que más ha llegado a nosotros, y eso es importante, y es importante porque nos valora futuro en el mercado nacional, en la atención de los problemas internos de este país. Yo quiero convocar a mi pueblo, a la población panameña, a los panameños y panameñas, a que tenemos este 5 de mayo 2 alternativas. Más de lo mismo: corrupción, impunidad, desatención de las necesidades fundamentales de vida, que es lo que han hecho los gobiernos, y la otra propuesta, la propuesta de la vida digna, la propuesta que plantea atender las necesidades fundamentales de la población en términos de salud, educación, vivienda, agua potable, acceso a alimentación, real democracia, cultura, deporte, recreación, el derecho al turismo que tenemos los panameños y las panameñas. Entonces te invito a que consideres la única alternativa, el Plan para la Vida Digna. Maribel Gordón está en la casilla 11. Maribel Gordón, nuestra invitada de hoy, candidata a la presidencia de la República por la libre postulación. Joanny, ¿hay más que compartir?